La idea de este documental surge ante la necesidad de dar a conocer o refrescar la memoria de la verdadera historia de Chile, rescatar hechos ocultos y develar acciones que lo oficial ha escondido, nos ha prohibido saber y desarrollar un pensamiento crítico para seguir reescribiendo la historia desde la verdad y la justicia. Este pueblo se ha construido y ha luchado con todas las fuerzas adversas de la naturaleza, terremotos, tsunamis, incendios y pandemias. La lucha más dura, sin embargo, ha sido contra el abuso que han instalado e impulsado desde un comienzo de su historia los egoístas, los explotadores, los hegemónicos, los prepotentes, los cobardes y miserables de siempre. Esta es la historia de una larga lucha en busca de la justicia social. Es la historia del gran movimiento de los abusados, de los trabajadores que han buscado construir un gobierno que los represente para lograr una vida más justa. Es la historia del primer gobierno que se ha dado al pueblo, el gobierno de la Unidad Popular, del que se cumplen 50 años de su triunfo, el 4 de septiembre de este 2020. Las injusticias junto a la rabia contra los abusos se venían acumulando desde muy atrás, desde las matanzas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que la historia oficial siempre ocultó, desde la colonia, o venía de mucho más atrás. ¿Cuál hito histórico fue de verdad la génesis del abuso? La odisea de descubrir nuevos mundos partió con el respaldo y financiamiento de la corona española. Es así que Cristóbal Colón, en 1492, llega al nuevo continente en nombre del rey y la cruz. Con esa autorización y poder comienzan su invasión de sangre con las matanzas de habitantes originarios desde México al sur. Bajaron de sus barcos de hierro con sus perros cazadores, todo lo aplastaron, todo lo arrasaron. Los invasores españoles trajeron las enfermedades, las pestes, muertes y robos, especialmente de tierras. Ahí está la génesis de los abusos. Saquearon el oro, la plata, las semillas, engañaron a los nativos, impusieron nuevos dioses, cometieron el más grande genocidio de la humanidad. Mataron a 56 millones de personas que ellos consideraron inferiores, incultos, indignos. Así se inicia el gran abuso. Las injusticias junto a la rabia contra los abusos ha sido un proceso de acumulación en nuestro continente que debemos convertir en fuerza. La mancha de sangre de la barbarie y la usurpación de territorios a los que ya estaban llegó al que sería alguna vez un territorio llamado Chile. Primero la expedición de Diego de Almagro en 1536, que llega con el afán de encontrar oro. Al no hallarlo, se devuelve derrotado y harapiento al virreinato del Perú. Sabiendo de este fracaso, el militar español Pedro de Valdivia prepara una incursión al sur del Cusco, llegando en 1542 a lo que sería Santiago. ¿Por qué, si sabía que no había riquezas como oro o plata, insiste en establecerse en este territorio? Es que se da cuenta que la riqueza estaba en las regadas tierras que habitaban los picunches. Nos encontramos con la fuente del abuso en dos instrumentos reales: las mercedes de tierra, este pago con extensas propiedades, base de la usurpación territorial, y las encomiendas de indios que encargan el cuidado del alma de los indígenas, en la práctica mano de obra gratis, base también de la explotación. Desde aquí avanzaron hacia el sur en busca de más tierras que expropiar. En toda América, Chile era el territorio más apartado que tenían los invasores españoles y no entregaba grandes riquezas. Es más, se gastaba mucho en mantener a los soldados, ya que la guerra contra el pueblo mapuche no tenía término. Para enfrentar la guerra de Arauco, el gobernador Alonso de Rivera
estableció una frontera entre el mundo indígena y el europeo, el río Biobío. Instaló un ejército profesional y permanente que era financiado por medio de impuestos. ¿Les parece conocida esta historia? Las acciones bélicas disminuyeron y se sucedieron por largos periodos de relativa paz acordados en parlamentos interrumpidos por malocas, que eran entradas violentas de españoles en territorio mapuche en busca de mano de obra, verdaderos esclavos, y los malones, respuesta de los mapuches que se traducía en asaltos a villas con el objetivo de resistir. Así, entre ataques y defensas, entre usurpadores y rebelados, pasaron los siglos coloniales. La colonia propiamente tal abarcó el periodo comprendido entre 1600 hasta la primera junta de gobierno en 1810. Españoles peninsulares organizaron el territorio y lo dividieron a su arbitrio. La máxima autoridad de gobierno en el territorio era el gobernador, quien tenía además el título de capitán general debido a la persistencia de la guerra de Arauco. La práctica religiosa era no solo una opción personal, sino una obligación social, complemento de la conducta cívica de las personas y norma moral que regía la conducta pública. No había separación entre la Iglesia y el Estado, y las leyes que regían a las personas emanaban de una u otra institución. Esta práctica se mantendrá hasta los 25 primeros años del siglo XX, en apariencia al menos. La sociedad colonial tuvo una estratificación social de origen étnico, una verdadera sociedad de castas en donde el color de la piel decía mucho respecto del lugar que se ocupaba en ella. Los blancos mantenían el poder heredado de la abusiva conquista junto a la riqueza territorial, explotaron minas y principalmente haciendas. Todos estos privilegios les permitían cimentar un linaje familiar de élite y aristocrático en la medida en que la legaban a su descendencia. No obstante, además de la fortuna, también era importante la capacidad del jefe de familia para crear redes y establecer alianzas que le permitieran influir en las diferentes esferas del poder. La economía y la política y los puestos de gobierno canalizaron también la formación de un férreo e intrincado sistema de lazos de parentesco y compadrazgo que permitieron a algunas familias de élite controlar por generaciones ciudades y territorios, práctica vigente hasta el día de hoy. El oportunismo, factor decisivo en la toma de la decisión, fue la base para que los hijos de los españoles peninsulares gobernaran bajo la corona española este territorio llamado Chile. Sí, porque cuando se supo que el rey de España había caído prisionero de las fuerzas napoleónicas, formaron rápidamente un nuevo gobierno, imitando lo sucedido en España, formado por ellos mismos, nada con la plebe, solo ellos. Como gobernador real de Chile, Mateo de Toro y Zambrano, conde de la Conquista, logró ser convencido por los juntistas para autorizar la convocación a un cabildo abierto para el 18 de septiembre de 1810, que se convirtió en el primer paso del proceso de la independencia de Chile. Así se acordó organizar una junta provisional gubernativa del reino a nombre de Fernando VII, formada por 9 miembros, o sea, seguían los mismos de siempre y nacía la cocina. La Patria Vieja es la etapa de la historia de Chile comprendida entre la primera Junta Nacional de Gobierno y la batalla de Rancagua de 1814. El periodo se caracteriza por la transformación de un movimiento de autonomía temporal en uno de independencia. Se destaca en este periodo la participación de los hermanos Carrera, especialmente José Miguel. En España, el rey es liberado, se inicia la reconquista de América, se enfrentan los ejércitos patriotas encabezados por O'Higgins con los realistas, se organiza en Mendoza el Ejército Libertador y con la ayuda interna encabezada por Manuel Rodríguez, los españoles son derrotados en la batalla de Chacabuco y de Maipú. Durante su gobierno, conocido como la Patria Nueva,
O'Higgins firma el acta y el manifiesto de la independencia de Chile el 1 de enero de 1818 como director supremo del Estado. Luego de la abdicación y exilio de O'Higgins en Perú el 28 de enero de 1823, una junta de gobierno administra el país, la cual decide entregar el poder al general Ramón Freire con el cargo de director supremo. Los grupos políticos que rigieron a Chile en esta época fueron numerosos, todos del mismo origen social. Coincidieron sí en que para garantizar la autonomía y libertad del naciente país era fundamental la existencia de leyes, de una constitución, en un periodo conocido como de ensayos constitucionales, siendo la más duradera la de 1833, conocida como portaliana o autoritaria, que regirá hasta 1925. De partidos o movimientos que representaran al pueblo, ni hablar. A partir de allí se construirán varios tipos de repúblicas, como la República Conservadora, la República Liberal. Durante este periodo es importante destacar el gobierno del presidente progresista Manuel Balmaceda, quien se enfrentó con el Congreso, que aspiraba a disminuir el poder presidencial, mientras Balmaceda buscaba incrementarlo y reforzar el desarrollo económico nacional y reducir la excesiva influencia extranjera. La ruptura se desató ante la negativa por parte del Congreso de aprobar la ley de presupuesto de ese año. Balmaceda aprueba de facto la ley del año anterior y se declara como única autoridad. El 7 de enero de 1891, la escuadra naval, apoyada por las fuerzas congresistas, se sublevó dando comienzo a la guerra civil. El día 19 de septiembre de 1891, al día siguiente de cumplir su mandato presidencial, el presidente Balmaceda se quita la vida. Un precedente de las políticas económicas nacionalistas y de la lucha contra el imperialismo inglés, resguardada por los poderes fácticos. Para concluir en la República Presidencial, que culminará en el 11 de septiembre de 1973 con la instauración de la tiranía de Pinochet. Los abusos ni siquiera eran visibilizados, no existía una organización que representara la defensa y motivaciones del pueblo, de los trabajadores, de los asalariados, de los marginados. Con los cambios económicos y sociales producidos por la revolución industrial, va quedando de manifiesto la búsqueda de una salida a esas lamentables situaciones. En 1850 se desarrolló la primera experiencia de organización sociopolítica del pueblo a través de la Sociedad de la Igualdad, experiencia democratizadora de corta vida por obra y gracia del estado de sitio y la represión del ministro Antonio Varas. Gran parte de la segunda mitad del siglo XIX fue de ensayos organizativos. Un punto de posible apoyo a esta causa lo aportará la Iglesia Católica a través de la encíclica llamada Rerum Novarum, que es la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Un ciclo de huelgas y motines abrió el siglo XX. Fueron los trabajadores, a través de las mutuales, las sociedades de resistencia y las mancomunales, quienes se organizaron para proteger a sus asociados y fomentar la solidaridad proletaria. A comienzos del siglo XX, la economía de Chile estaba basada en el trabajo de mano de obra relacionado con la agricultura en el sur y de extracción minera en el norte. Mientras tanto, la miseria en las ciudades, especialmente en Santiago, se manifestaba en los conventillos con la mala salud y el hambre. Producto de los cambios en la producción industrial, los trabajadores se concentran en las ciudades, se organizan anónimamente, pero siempre hay líderes que se destacan, y es el caso de Luis Emilio Recabarren, quien nació el 6 de julio de 1876 en Valparaíso. En 1914 se casa con Teresa Flores, obrera del norte de Chile, con quien comparte la actividad política y sindical. Obrero tipógrafo, líder sindical y gestor del movimiento obrero chileno.
Fue diputado en 2 periodos, entre 1906 y 1924, fundador del Partido Obrero Socialista de Chile en el año 1912, posteriormente llamado Partido Comunista de Chile, fundador de la prensa obrera, siendo director de los diarios El Despertar de los Trabajadores, El Socialista y El Justicialista. Además de organizar sindicatos y centros culturales populares, se preocupó por la situación de la mujer chilena y el problema del alcoholismo entre los obreros. En 1917 ayuda a la constitución de la Federación Obrera de Chile, FOCH, y a fines de 1922 emprende un viaje a Rusia para asistir como delegado de Chile al Congreso de los Sindicatos celebrados en Moscú. Se suicida un 19 de diciembre de 1924 a los 48 años de edad. Al momento de su muerte se encontraba con un principio de ceguera. Con su ejemplo ya vendría la fundación de grandes sindicatos en diversas áreas del quehacer laboral a través de todo el país, que muchas veces el poder de los oligarcas ha tratado de destruir, y pese a eso se han vuelto a parar para insistir en las justas luchas sindicales. Los libros de historia que nos educaron desde el inicio de lo llamado Chile siempre fueron escritos y publicados con y para una mirada conservadora por los vencedores, por el poder económico, por los patrones de siempre, cuidando que no fueran a desprestigiar a los que les daban de comer, y comúnmente censurada por una iglesia ahora reconocida como al servicio del poder. Por lo tanto, la historia de los oprimidos quedaba en el olvido. Los que se atrevían a escribir denunciando los abusos no eran editados o circulaban como una publicación prohibida. Es así como queda invisibilizada la masacre del pueblo mapuche. Una de las masacres más grandes en nuestro territorio fue la llamada pacificación de la Araucanía, conocida también en los libros de estudio como ocupación de la Araucanía, y que hoy es considerado un verdadero genocidio. Esta se produjo entre 1861 y 1883 bajo la presidencia de José Joaquín Pérez y Domingo Santamaría. El objetivo planteado fue mejorar la cultura y la raza chilena, incorporando todo el territorio. Según el historiador Hernán Cuñirirlin Coqueo, de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, se produjeron entre 50 a 70.000 muertes de mapuche durante este periodo. El abuso estaba normalizado. Se plantea como una guerra de pacificación. Entre el periodo de 1973 hasta 1990 se produjeron 171 asesinatos en el mismo contexto, según datos del UNDH. Ha sido importante la participación de los artistas en la visualización del abuso, en la causa de la justicia social. Poetas, escritores, pintores, músicos, como por ejemplo la cantata de la Escuela Santa María de Iquique. Sin ellos, muy pocos se habrían enterado de esa masacre. Importante es destacar las primeras y grandes luchas. Huelga de los Marítimos, Valparaíso, 1903. La huelga de la carne. La huelga del ferrocarril. Esta historia está jalonada de matanzas como el exterminio de los Cahuéscar en Magallanes, realizada con un afán expansionista por colonos europeos avalados por las autoridades chilenas. Revisemos algunas de estas matanzas por orden cronológico. Masacre de Locañas. Matanza de la Plaza Colón. Matanza de la Escuela Santa María. Asalto e incendio a la sede sindicalista de la FOM. Masacre de San Gregorio. Masacre de Marucia. Masacre de La Coruña. Matanza de la Pascua Trágica. Asalto a la Foch. Masacre de Ranquil.
Masacre del Seguro Obrero, matanza de la Plaza Bulnes, Pisagua, campo de concentración, Iquique en 1947 y en 1973, huelga de la Chaucha, la batalla de Santiago, matanza de la población José María Caro, masacre de El Salvador, en El Salvador en 1966, masacre de Pampa Irigoyen, Puerto Montt en 1969, masacre de Laja, Bío Bío, 1973, matanza de Corpus Christi, 15 y 16 de junio de 1987 en Santiago de Chile. El siglo XX se inicia en Chile con la irrupción del movimiento popular, en cierto modo. Un siglo XX corto que corre desde 1903 a 1973, es decir, desde la huelga portuaria de Valparaíso hasta el golpe de Estado cívico-militar. En estos 70 años, el movimiento popular contra el abuso se fue nutriendo y ensanchando con diversos movimientos sectoriales. En estos 70 años, diversas coyunturas marcaron el desarrollo del movimiento popular. Existieron algunos intentos de que el pueblo pudiera tener acceso a soluciones básicas y de justicia, como lo fueron los gobiernos radicales de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Gabriel González Videla fue el último presidente radical y gobernó entre 1946 y 1952. Su campaña presidencial estuvo a cargo de Pablo Neruda. Su primer gabinete estuvo integrado por radicales, liberales y por primera vez en la historia del país, los comunistas, quienes ocuparon las carteras del trabajo, agricultura, tierras y colonización. Sin embargo, en abril de 1947, y debido a una serie de movilizaciones sociales y producto del impacto de la Guerra Fría en Chile, se evidenciaron y agudizaron las contradicciones sociales. Tras un año de fuertes conflictos sociales, González Videla promulgó en septiembre de 1948 la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, llamada popularmente la Ley Maldita, que declaró ilegal al Partido Comunista y desencadenó una persecución en contra de sus militantes, entre ellos Pablo Neruda. A su vez, las mujeres y las organizaciones feministas que luchaban por hacerse visibles y reclamaban sus legítimos derechos a partir de 1931, presionaron para la obtención del sufragio municipal femenino, promulgado en 1934 y entendido como el primer paso en la conquista gradual de derechos de las mujeres. La única forma de enfrentar al abuso y el gran poder de la oligarquía criolla era crear agrupaciones o frentes políticos para aunar fuerzas. Así surge el Frente Nacional del Pueblo FRENAP, que nace con el objetivo de respaldar la candidatura presidencial de Salvador Allende el año 1952. En 1956 lo hace el Frente de Acción Popular FRAP, que participa en dos campañas presidenciales, tanto en la de 1958 como en la de 1964, representando a la candidatura de Salvador Allende Gossens. En 1958 triunfó el abanderado de la derecha Jorge Alessandri Rodríguez, y en 1964 es el candidato demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, y en ambas se hace presente el apoyo del capitalismo internacional. Ambas derrotas y las lecciones de ellas extraídas resultaron básicas para forjar la necesaria unidad popular que condujera al triunfo del 4 de septiembre de 1970. Partiendo de la necesidad de profundización de las medidas en contra del abuso empresarial, el programa de gobierno de la Unidad Popular se plasmó en las 40 primeras medidas. Los oprimidos por los abusadores y explotadores de siempre necesitaban una organización y, por supuesto, un líder que los interpretara o los ayudara a expresar sus peticiones.
Ya en la historia de Chile habían existido algunos personajes que nos habían ayudado a avanzar en la búsqueda de un camino para ser independientes del yugo opresor. Surgían algunos a niveles locales o sectoriales. Hay uno que luchó porfiadamente junto a nacientes organizaciones de base durante 4 campañas presidenciales. Salvador Allende Gossens. Nacido un 26 de junio de 1908 en Valparaíso, cursó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Nacional y en los liceos de Tacna y Valdivia. Terminó sus humanidades en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. En 1926 hizo el servicio militar en el Regimiento Coraceros de Viña del Mar. Ese mismo año ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde se titula de médico cirujano en 1932. Ejerció como médico y anátomo-patólogo en la Casa de Orates y en la Beneficencia Pública. Entre 1932 y 1936 fue médico de la Asistencia Pública de Valparaíso y anátomo-patólogo en los hospitales de Puerto Montt. Desarrolló una amplia trayectoria política y pública. Durante su época universitaria fue presidente del Centro de Estudiantes de Medicina y de la Federación de Estudiantes de Chile. Más tarde fue director del Grupo Avance. En 1933 participó en la fundación del Partido Socialista de Chile, en el que permanece toda su vida. Entre el año 1937 y 1939 fue secretario regional de Valparaíso y en las elecciones parlamentarias del año 37 fue electo diputado. Entre el 28 de septiembre de 1939 y el 2 de abril del año 1942 fue ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Fue electo senador en las elecciones parlamentarias de marzo de 1945, cargo en el cual se reeligió en 1953, 1961 y 1969, completando una carrera parlamentaria de cerca de 30 años y siempre fue acompañado de su familia. Fue presidente del Senado entre 1966 y 1969. En este último año, consecuente con su espíritu unitario, fue uno de los fundadores de la Unidad Popular, alianza política que reunió a toda la izquierda más fuerzas de centro. Por cuarta vez el pueblo tenía la oportunidad de intentar ganar el gobierno, un gobierno popular. Eran muchas las esperanzas que se habían acumulado a través de los años. Era tal la fuerza de la gente que había apoyado a Allende que éste, usando su buen humor que lo caracterizaba, habría dicho que su epitafio en su tumba sería: aquí yace el futuro presidente de Chile. Cada uno de los partidos tenía su precandidato, es a decir de hoy día unas primarias. Salvador Allende por el PS, el poeta Pablo Neruda por el PC, Jacques Chonchol por el MAPU, Alberto Baltra por el PR y Rafael Tarut por la API. Allende logró imponerse por sobre los demás precandidatos de su partido, principalmente por su importante arrastre de votos. Luego, gracias al apoyo del Partido Comunista, logró ser designado candidato de la Unidad Popular. La candidatura de Allende fue proclamada el 22 de enero de 1970 e inscrita oficialmente el 10 de febrero. Allende proponía una transición pacífica al socialismo, la vía chilena al socialismo con olor a empanadas y vino tinto, que se basaba en la nacionalización del cobre y de las empresas claves de la nación, la creación del poder popular, profundizar la reforma agraria y una serie de medidas que concluían en la transición al socialismo. La derecha, representada por el Partido Nacional y respaldada por la naciente Democracia Radical, apoyó al expresidente Jorge Alessandri. Su lema de campaña era Alessandri volverá, y Radomiro Tomic, candidato del Partido Demócrata Cristiano, que se alejaba del estilo centrista impuesto por Frei Montalva, avanzando más a las posturas del pueblo.
Durante la campaña la lucha fue dura. Los candidatos de la UP y la DC hacían grandes actos de masas que reunían a millares de personas. En cambio, a Alessandri su comando le evitó los grandes actos, pues consideraban que sus 74 años jugarían en su contra. Los derechistas atacaban a sus contendores, advirtiendo el peligro que significaría lo que ellos consideraban una dictadura marxista-leninista que destruiría todas las bases de la sociedad, montando una feroz campaña del terror financiada por los gringos. Salvador Allende Gossens fue electo presidente de la República el 4 de septiembre de 1970. Obtuvo un 36% de los votos. Por primera vez en la historia del mundo occidental, un candidato marxista llegaba a la presidencia de la República a través de las urnas. Según la Constitución vigente, si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta, la elección debería ser realizada por el Congreso Pleno entre los dos candidatos que obtuvieran la más alta votación. Lo estrecho de los resultados, con menos de 40.000 votos de diferencia entre Allende y Alessandri, puso a la democracia cristiana como el árbitro de la situación. Antes de la decisión del Congreso, la cual se debía realizar el 24 de octubre, un comando paramilitar del grupo terrorista de derecha Patria y Libertad secuestró y asesinó al comandante en jefe del ejército, general René Schneider, con el fin de evitar la inminente elección de Allende. El atentado produjo una gran conmoción pública, aunque no logró evitar que el Congreso ratificara la elección de Allende como presidente de Chile. La democracia cristiana, que tenía la mayoría en el Parlamento, acordó apoyarlo siempre y cuando el electo presidente y los partidos representantes de su candidatura aceptaran la firma de un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución política mediante una reforma. Una vez aceptada esta condición, el 24 de octubre de 1970, el Congreso Pleno lo proclama presidente de Chile con 153 sufragios contra 35 de Alessandri y 7 votos en blanco. Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, destinó $350.000 a través de la ITT a la candidatura de Alessandri y otros $4 millones que recibió directa o indirectamente la candidatura de Frei Montalva. Todos los vaticinios que había hecho la derecha con su campaña del terror y enorme poder comunicacional, más el apoyo económico del imperio y las amenazas del propio Nixon, no podrían hacerse esperar y le harían un difícil gobierno al presidente Allende. Los poderosos, los abusadores, no podían permitir que ese ejemplo, un gobierno del pueblo democráticamente elegido, fuera modelo para el mundo, especialmente en su patio trasero, América Latina. Ya con Cuba tenían suficiente, se venía muy dura la cosa. Las realizaciones del gobierno de la Unidad Popular llevarían alegría y entusiasmo a todas y todos los habitantes de Chile. En la Pampa, la cordillera o el litoral, en el norte, centro y sur del país, en el campo, la fábrica, el liceo, la oficina, la universidad. Por todas partes se notaba una gran actividad junto al nuevo presidente, un Chile bien diferente. Un gobierno que cumplía su palabra y sorprendía al mundo por el surgimiento de una nueva sociedad más justa por medios legales y pacíficos. Se recuperarían las riquezas fundamentales del país, hasta entonces en manos extranjeras. Se profundizaría una reforma agraria a fondo. Se construirían escuelas, hospitales, viviendas dignas para el pueblo, salarios justos. En el ámbito de las relaciones internacionales se restablecieron relaciones bilaterales con Cuba y se iniciaron por primera vez relaciones con China, Corea del Norte, Vietnam del Norte y la República Democrática Alemana. Entre noviembre y diciembre de 1972 realiza una gira a México, Estados Unidos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también a Cuba. Allende fue un líder latinoamericano y tercermundista de primera línea.
Mientras avanzaba su gobierno, la oposición se mostraba más reaccionaria y violenta. Salvador Allende, con el fin de controlar la compleja situación política y social que se vivía en el país, incorporó a militares en el gabinete. Así, en 1972, nombró al general Carlos Prats como ministro del Interior. El contraalmirante Ismael Huerta asumió como ministro de Obras Públicas y Transportes, el general de aviación Claudio Sepúlveda en Minería y los dirigentes sindicales Luis Figueroa en el Ministerio del Trabajo y Rolando Calderón como ministro de Agricultura. La preocupación central del gobierno popular era terminar con la pobreza, el atraso y la desigualdad social y lograr que todos los habitantes de nuestra tierra pudieran disfrutar de los bienes. El programa de las 40 medidas permitiría a los siempre explotados y abusados contar con un país un poco más digno y justo. Hitos destacados de las 40 medidas fue sin lugar a dudas la nacionalización del cobre, el litio, el carbón, las riquezas básicas, profundizar y culminar el proceso de reforma agraria y la estatización de las empresas monopólicas y de la banca privada, la educación, la salud, la vivienda y una pensión justa para los jubilados. De acuerdo al programa del Gobierno Popular, debía haber 3 áreas. En el área social estarían las empresas que ya eran del Estado, más las que fuesen nacionalizadas o estatizadas. En el área mixta, aquellas empresas medianas y grandes de las cuales serían copropietarias y coadministradores por voluntad común el Estado y uno o más capitalistas. Y en el área privada quedaron los talleres de los artesanos, las fábricas de los pequeños y medianos empresarios y las tierras, máquinas y ganado de los pequeños y medianos agricultores. El proyecto de la nacionalización del cobre fue presentado el 22 de diciembre de 1970, aprobado en abril del año 71 por amplia mayoría en la Cámara y en el Senado y ratificado un 11 de julio por la unanimidad del Congreso Pleno. Las grandes empresas cupreras, la Anaconda, la Kennecott y la Braden, manipulaban a sus anchas los precios en contra de los intereses chilenos, restándole las utilidades excesivas. A partir de 1955, las empresas Anaconda y Kennecott terminaron debiéndole al Estado chileno cifras millonarias. Desde ese punto vendría el odio de Nixon hacia el gobierno de Allende. La reforma agraria era una de las transformaciones más necesarias y apremiantes. El Parlamento aprobó en enero de 1967, por iniciativa de Eduardo Frei Montalva, una ley de reforma agraria. Expropió 3.557.000 hectáreas en 3 años y 10 meses. Se determinó la expropiación de latifundios que tuvieran extensiones superiores a 80 hectáreas de riego básico. En agosto de 1972 se habían beneficiado directamente 70.000 familias campesinas, que implicó la eliminación del inclinaje y otras reminiscencias de tipo feudal que aún se mantenían en pie. Durante el gobierno popular mejoraron las remuneraciones, incluidas las asignaciones familiares, las jubilaciones, las pensiones y montepíos. El salario mínimo pasó a ser, en términos reales, 3 veces superior al de 1968. El gobierno de Allende se distinguió además por apoyar decididamente la organización de los trabajadores y su independencia. Le concedió personería jurídica a la Central Única de Trabajadores CUT y facilitó la formación del Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza. En salud se crearon consultorios a razón de 1 por cada 40.000 habitantes y 1 de cada 3 consultorios comenzó a atender noche y día a la gente. Bajaron las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad en general. En el vasto campo de la educación, la gratuidad de la matrícula en la enseñanza básica y media, en tanto que en la Universidad de Chile miles de estudiantes quedaron exentos de pagarla. Se distribuyeron más de 6.417.000 textos escolares. El desayuno y el almuerzo se extendió
a todos los alumnos de la educación básica. El convenio CUT-UT inspiró y patrocinó un sistema nacional de educación que llevó la universidad a las fábricas, a los puertos y a las minas. Solo en 1971 fueron alfabetizadas 20.000 personas y el presupuesto fiscal para educación pasó de 405 a 617 millones de dólares. En marzo de 1971 entró al Congreso Nacional un proyecto a favor del pueblo mapuche. Un año y medio más tarde, el 15 de septiembre de 1972, se convirtió en ley 17.729, que fue particularmente significativa para nuestro pueblo originario. La cultura recibió un impulso extraordinario. Se compró la empresa Zigzag, transformándose en una editora estatal que pasó a llamarse Quimantú. Esta, en solo 2 años, publicó más de 12 millones de ejemplares de las mejores obras de la literatura nacional y universal. El teatro llegó más tarde a la gente, a todos los estratos. Adquirió mayor auge el movimiento musical que fundía los valores auténticos del folclore con la experiencia de músicos de formación popular como Violeta Parra, base de los nuevos valores que vendrían, donde surgió una rica y variada actividad que tuvo caracteres de masas. Esta fue llamada la nueva canción chilena, donde surgen y se afianzan grupos con el canto destacado de compositores como Sergio Ortega, Luis Advis, quienes serán los iniciadores de esa telúrica fuerza musical. El arte y la artesanía fue apoyada y estimulada en todas sus expresiones. Se hace parte del patrimonio, por ejemplo, en el edificio de la UNCTAD. El gobierno echó mano de todos los medios para enfrentar el problema habitacional. Faltaban 480.000 viviendas. Una planta de construcción de viviendas prefabricadas de hormigón le donó a Chile la Unión Soviética a raíz del terremoto de 1971 en el Belloto de Quilpué. Las viviendas de la Corvi, levantadas en esas apasionantes 1000 días, se extienden a lo largo de todo Chile. Se levantaron en tiempo récord 17 balnearios populares. 2 de esos balnearios, Ritoque y Puchuncaví, fueron convertidos en campos de concentración por la dictadura. Una de las 40 medidas que la Unidad Popular señaló como de aplicación inmediata fue la entrega de medio litro de leche diario para cada niño chileno, medida que existe hasta el día de hoy. En el trabajo voluntario participaron millones de chilenas, chilenos, latinos y otros en cientos de obras como el Tren de Cabildo, aportes a la Pampa del Tamarugal. La juventud tuvo un rol destacadísimo en participación del proceso. El gobierno de Estados Unidos intentó por diversos medios la caída del gobierno de la Unidad Popular, apoyando a la oposición. El 8 de junio de 1971, Edmundo Pérez Sujovic, ex ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva, conducía su vehículo. Un comando armado perteneciente a la organización de extrema izquierda VOP lo interceptó y uno de los sujetos lo ametralló. La investigación policial culminó con la localización del comando armado y la subsecuente muerte de 3 de los miembros del grupo. ¿A quién beneficiaba esa atrocidad? El paro de octubre de 1972, también conocido como el paro de los patrones o el paro de los camioneros, encabezado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y liderada por León Vilarín, agravó los problemas de distribución de mercaderías. El paro contó con el apoyo monetario de la CIA, principalmente a El Mercurio, que conspiraba para hacer caer el gobierno. Comandos de Patria y Libertad y Rolando Matus cometerán acciones de voladuras de oleoductos en diversas partes de Chile. La marcha de las cacerolas vacías, cuyo éxito mediático alentó a sus líderes a formar el movimiento Poder Femenino. A él se sumaron demócratas cristianas. El movimiento desde su inicio se presentó como apolítico porque ellas luchaban contra el marxismo. El acaparamiento fue fomentado por los comerciantes inescrupulosos. Un camino para aumentar sus ganancias fue la de vender ilegalmente a través de una red de distribuidores informales. Por otra parte, la venta ilegal ahorraba el pago de impuestos. El mercado negro fue dirigido con intenciones sediciosas
Mucha gente compraba más de lo que necesitaba en ese momento, provocando escasez. Todo un gran montaje. ¿Por qué inmediatamente después del golpe aparecen todos los productos en el mercado? Los sediciosos crearon la duplicidad de colegios profesionales. La cosa era dividir y desconcertar. Crearon una gran campaña comunicacional fomentando la idea de que los cordones industriales, los CUP y las JAP estaban recibiendo instrucciones militares de los cubanos y los rusos y que se creaba un ejército paralelo que después terminaría con el montaje del Plan Z. Para contrarrestar esas acciones se puso en efecto la llamada Ley del Control de Armas, lo que permitía que las Fuerzas Armadas ayudarían a aplicar esa ley, cometiendo arbitrariedades llevado a cabo por militares que estaban en la línea del golpe. El 27 de julio de 1973 es asesinado el capitán de navío Arturo Araya Peters, edecán del presidente Allende por Patria y Libertad, en conjunto con el comando Rolando Matus. El golpe de Estado quiere entrar. El 29 de junio de 1973, casi 2 meses antes del golpe de Pinochet, el Palacio Presidencial de la Moneda fue atacada por el Regimiento de Blindados número 2 de Santiago, con 6 tanques, 80 soldados y 10 vehículos de tropa. La contrarrevolución asomaba la cabeza en lo que parecía ser un golpe de Estado, pero que dado su fácil y rápido sometimiento, generó la duda de si habría sido este en realidad su inmediato objetivo. Fue así como se abrió la interrogante y se instaló la idea del ensayo de golpe. Ese mismo día, el gobierno de la Unidad Popular descubría un plan conspirador para derrocar a Allende. Desde temprano, Allende envía señales por radio llamando a la contención y reforzando la confianza en las tropas leales al régimen. En efecto, el general Carlos Prats liderará las tropas leales a Allende. Pero la clase obrera, que supo inmediatamente el significado del alzamiento, desencadena una gran ofensiva popular. Se extienden las tomas de fábricas y los obreros levantan barricadas cercando Santiago y avanzando en brigadas desde la periferia hacia el centro. El general Prats va personalmente tanque por tanque exigiendo su rendición con éxito. Sin embargo, tras la llegada del regimiento de infantería número 1 bajo la conducción del leal general Pinochet, Súper se repliega al sur de Santiago, seguido por sus hombres y refugiándose en un batallón en donde se entregará luego de ser rodeado por fuerzas del regimiento Tacna. Desde el balcón y acompañado por los jefes de las Fuerzas Armadas, Allende responde con su negativa a transgredir las instituciones constitucionales del régimen democrático burgués, reafirmando su convicción por la vía pacífica al socialismo. Allende propone convocar a un referéndum. En los 2 meses que se contemplan entre ambos acontecimientos, la contrarrevolución se encargó de corregir el margen de error con el fin de asestar el golpe definitivo. El tanquetazo había servido para que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas pudieran medir las capacidades de respuesta de las fuerzas pro Unidad Popular, registrar el tipo de armas que éstas usaban y comprobar el nivel de respuesta de la población a los llamados de Salvador Allende. Se venía el golpe verdadero. El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado su gobierno mediante un golpe cívico-militar respaldado por el imperio a través de su flota de operación UNITAS, liderado por las Fuerzas Armadas y de Carabineros. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han
traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban sometidos. La historia los juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Su
Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. El presidente Salvador Allende murió ese mismo día durante el ataque aéreo y terrestre al Palacio de la Moneda. Una historia cuenta el viento. Todo lo que había sido legal hasta la mañana del 11 de septiembre del 73, literalmente de un golpe se convertía en ilegal. Comenzará una inhumana persecución política, tortura, secuestro, homicidio, desaparición forzada e inhumación ilegal, entre otros crímenes. Se reforzará el gran abuso. La represión contra los dirigentes y destacadas personalidades. Instala campos de concentración a lo largo de todo Chile. Crea centros de detención y tortura secretos. Los centros de detención y tortura jugaron un rol fundamental en la política del terror imperante durante los 17 años de dictadura militar chilena. Fueron cerca de 1.168 lugares públicos y privados implementados como propósito de perpetrar en forma sistematizada y en total impunidad delitos de terrorismo de Estado, persecución política, tortura, secuestro, homicidio, desaparición forzada e inhumación ilegal, entre otros crímenes. Los centros simbólicos. Y de banderas de pobres se llenarán los caminos, renacerá con la patria el canto de los martillos y el compañero caído muerto. Las operaciones emblemáticas. Y nos verá por las alamedas marchar a los oprimidos, y de banderas de pobres se llenarán los caminos. La represión internacional. Los cabecillas de la represión. De amor, lucha y agonía, de un pueblo que florecía, conquistando el nuevo tiempo y el hombre de cada día, trabajando la esperanza, con la canción en los labios, su futuro construía. El canto se hizo silencio, mil manos quedaron frías, cayó violenta la noche sobre mirada
casas vacías y el hombre que caminaba entre banderas floridas quedó mirando sin ver cómo su tierra moría. Cayó violenta la noche, en Chile sangra una herida. Se ofende toda la tierra de ver este pueblo herido. Millones piden castigo para estas feroces hienas y el Chile que lucha unido por alumbrar el mañana sabrá imponer la justicia de los puños contenidos y de banderas de pobres. Se llenarán los caminos, renacerá con la patria el canto de los martillos y el compañero caído, muerto por 4 asesinos, verá por las alamedas marchar a los oprimidos. La dictadura comenzó con crímenes selectivos, de ahí pasó a los asesinatos masivos y a la violación sistemática de los derechos humanos. Y mientras los tribunales de justicia tenían la vista vendada hacia el lado del pueblo, incluso un ministro llegó a decir que los detenidos desaparecidos lo tenían curco. El pueblo buscaría su propia salida basada en la unidad del pueblo. La primera actitud del pueblo chileno ante la dictadura fue la de resistir y organizarse. Son las mujeres las primeras en salir a la calle para buscar a sus familiares detenidos ilegalmente. Surge la AFDD como primera organización de búsqueda y denuncia y las mujeres se encadenan a la reja de los tribunales. Sus acciones eran por el derecho a la vida y saber dónde estaban sus seres queridos. Claro que no puedo inventar una canción que diga na, una canción que diga na. Claro que no puedo inventar. El no a la tortura se escucha fuerte en las calles de Chile. Así surgen las primeras protestas con la participación de pobladores y trabajadores. Si dicen A, y hay que vivir. Si dicen A, que hay que sentir. Seguro que en mi población alguien tendrá muy mal humor, pensando que nuestra intención es politizar esta canción. Pero anda, levanta la cabeza. Aparecen las barricadas y también medios de comunicación alternativos como Análisis, Apsis, Cauce, Hoy, Fortín Mapocho, La Época, El Antifascista y El Siglo. El pueblo usa los muros como medio para la propaganda popular y edita boletines como El Rodriguista y se reedita la revista Araucaria. La Iglesia, con el cardenal Silva Enríquez a la cabeza, levanta la Vicaría de la Solidaridad, la que ayuda a salvar vidas y cuyos archivos han sido vitales para seguir causas de derechos humanos. Su sede en Plaza de Armas fue Refugio a la Esperanza. El plebiscito nacional al que convocó la dictadura en 1988 fue resultado de la lucha permanente y la presión popular contra
la dictadura que llevaba 17 años de abusos y atropellos sistemáticos a los derechos humanos. Tras la derrota del dictador, la Constitución se dejó bien amarrada para facilitar prohibiciones para futuras enmiendas, o sea, proteger los enclaves autoritarios de esta. Con este paso y presionados por las fuerzas contra la dictadura, se iniciaba un nuevo e inédito periodo con los gobiernos de la concertación que asumieron el desarrollo del neoliberalismo y gobernaron con la política de los consensos, abandonando las demandas del pueblo que a través de su lucha derrotaron a la dictadura. Con las acciones del estallido del 18 de octubre del 2019, la derecha no se explicaba por qué la gente, la chusma, los rotos, los patipelados estaban tan alzados, tan furiosos. ¿Por qué esa rabia? ¿Por qué esa fuerza tan combativa en las calles? ¿Esa furia partió con el alza del boleto del metro? Se preguntaban. No era solo por eso. Profundizando las razones, estas iban más atrás. Las injusticias junto a la rabia contra los abusos se venían acumulando todavía más atrás, como ha quedado demostrado en este breve resumen. Los porfiados hechos nos dan la razón. Históricamente los abusadores han hecho del abuso una costumbre cómoda. Es normal abusar, es normal que existan personas superiores y dominantes. Es incómodo mostrar la injusticia y luchar contra ella. El camino iniciado hacia la justicia en contra de los abusos tuvo su mayor logro con el triunfo, después de muchos intentos, de un gobierno de unidad popular. Sin ninguna duda, ese periodo político marcará un quiebre más que un hito en la historia de Chile. Quiéranlo o no, desde ese punto de los años 70 al 73 habrá un antes y un después. Debemos aprender para enseñar. Somos parte de un proceso. Chile despertó, más que venganza, busca justicia contra la impunidad, contra el derecho de los poderosos, de los intocables, de las acciones burlescas, como que el tirano se haya ido haciendo perro muerto, dejando los millones robados a los chilenos a buen recaudo, de que el émulo del tirano se vaya a sentar a la Plaza de la Dignidad cuando no hay nadie por la pandemia. Muestra que el abuso sigue tratando de aplastar a la dignidad. Esta historia es nuestra historia, la de los que lucharon y luchan para oponerse a los abusadores de siempre. Por esos motivos el pueblo volvió y se mantendrá en las calles pidiendo una nueva constitución que nos represente a todos y que resguarde los derechos y las garantías humanas y justas. Ahí estará el pueblo, ampliando las anchas alamedas. Y a no olvidar, sin memoria no hay futuro, porque Chile tiene un pasado de lucha lleno de futuro. El pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante y dando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Pensar que por 30 pesos podría cambiar la historia. 30 años de memorias, de abusos y de excesos. Tuvimos un largo sueño, esperando la alegría, escuchando cada día. Tienes que ponerle empeño. Siempre miraron pa'l lado, gozando sus privilegios. Nos miraron con desprecio, somos los patipelaos. Despertó, Chile despertó. Despertó, despertó.
despertó. Despertó, despertó, Chile despertó. Suben y suben los precios, pero el sueldo ahí no más. Suben y suben las cuentas, la plata no se hace nada. Pa' ahorrar plata en el metro, te sugieren madrugar. Te invitan al consultorio para hacer vida social, viajando como animales, 2 horas para la pega, por un sueldo miserable que hasta el fin de mes no llega. Despertó, Chile despertó. Despertó, despertó, Chile despertó. Despertó, Chile despertó. Despertó, despertó, Chile despertó. No mienten los periodistas y el rostro del matinal hacen creer que vivimos un país débil, sí, pap. Te violentan las noticias, te violenta un comercial. Saber que los que saquearon otra vez van a saquear. Esto no es solo un gallito, no hay que dar brazo a torcer. Nuestras demandas son justas, no parar hasta vencer. Despertó, Chile despertó. Despertó, despertó, Chile despertó. Despertó, Chile despertó. Despertó, despertó, Chile despertó. Despertó, Chile despertó. Despertó, despertó, Chile despertó.